que podamos tomar imágenes de esa fotografía donde viene en primer plano el fruto amarillo, ¿no? Hay que decir que el estado de recolección lo sabemos cuando vemos que ese fruto que es verde empieza a tornar un poquito en amarillo, es el momento de recolectarlo para poder comerlo, evidentemente. ¿Qué nos puedes contar de la carambola? ¿De dónde es original? Pues mira, la carambola en este caso estamos hablando siempre, insistimos, en frutos perfectamente tropicales, es una planta sudamericana en este caso, ¿vale? Su nombre científico, como podemos ver en ese letrero, es Averrhoa carambola. Países como Brasil, Uruguay, pues son los originarios de esta especie. Hay que decir que se trata de un árbol que puede llegar aquí en nuestro entorno a unos 5 metros, por lo tanto estaría casi más en tema arbustivo que en árbol de verdad. Tiene una hoja alterna impar y pinnada, es decir, está compuesta de muchos foliolos y eso le da una densidad, una textura fina y una densidad muy bonita, ¿vale? De un verde no excesivamente oscuro, pero sí brillante, ¿vale? Y su fruto, pues ya veis que está dispuesto como en costillas, ¿no? Es decir, esa forma tan típica es la que lo hace realmente atractivo desde el punto de vista también ornamental. Y Claro además está. son frutos muy grandes, ¿no? Sí, es un fruto aproximadamente de unos 12 centímetros de longitud, porque es un poco más largo que ancho, ¿no? Y después, si lo cortamos transversalmente, pues tiene forma de estrella, ¿no? Debido a esas 5 costillas de las que hemos hablado, ¿vale? ¿A qué sabe la carambola? Pues Yo no un lo he sabor probado nunca, muy... Es decir, el que le guste lo dulce le encantará, porque es un sabor, no es como por ejemplo otros que no tuvieron mucho éxito, que saben un poco como a medicina, es decir, la gente, ¿no? En este caso es dulce puro, ¿no? Quizás no tanto como el melón, porque tiene un toque más de acidez que el melón, pero se parece, ¿vale? Es decir, lo vemos en el mercado, si la gente le gusta probar cosas nuevas, seguramente la habrá probado porque en el mercado están, ¿no? Y si te vas a grandes superficies también, o sea que empieza a conocerse un poco, ¿no? La carambola. En el caso de la pitanga, que es esta especie que tenemos aquí en segundo lugar, pues vemos que el formato en cuanto a presentación es el mismo, pero el fruto es muy parecido, más quizás achatado, porque tiene más costillas que la carambola. Si os dais cuenta, es de color rojo, efectivamente, y bueno, tiene un atractivo también en cuanto a color bastante intenso, ¿no? Hay que decir que es el nombre científico de esta planta, que es la Eugenia uniflora, es prima hermana de la Eugenia mirtiflora, que tanto se cultiva como planta de recorte para técnicas topiarias en el plano ornamental, ¿no? Entonces, la Eugenia pues nos ofrece, digamos, un atractivo en cuanto a color distinto de la carambola, por lo tanto, estéticamente sería una planta también bastante usada, ¿no? Y bueno, empiezan a tener su mercado, aunque quizás ahora mismo es menos conocida que la carambola, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que son especies muy novedosas y que, bueno, la gente empieza a conocerlas ahora, pero no es muy común su uso, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto dos ejemplos y creo ¿Vale? que nos quedan... Sí, nos queda una más, que sería el lichi, ¿vale? ¿Tienes una amiga cuando vamos a comer a los chinos? Sí, porque ¿Es efectivamente un el fruto de lichi, allí? sí, además llevas toda la razón, se utiliza mucho en temas culinarios por ello, porque lo mezclan con más cosas, efectivamente lo mezclan mucho con pescado y su nombre científico te lo está diciendo, el lichi chinensis, porque su origen es China, ¿no? Entonces es común verla en restaurantes de este origen, ¿no? Yo lo he visto como fruta, ¿eh? Sí, tiene una hoja que recuerda un poco a la del mango, un poco más corta, incluso a una acacia, ¿no? Lo único que pasa es que este árbol se queda mucho más enano que en los casos anteriores, por lo tanto el nivel de recolección también es muy, muy interesante, ¿no? Hay cultivos de lichi ya en España donde están en plena producción, ¿no? Y bueno, su atractivo también radica ahí en ese, le dicen ciruela china por ese motivo, ¿no? Es como una especie de mora, o nos da el aspecto de mora, ¿no? Sin embargo es una drupa, o sea que también nos encontraremos su hueso dentro, ¿vale? En el mismo caso, evidentemente, que la Eugenia, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a dejar el tema aquí, ampliaremos más conocimientos porque hay muchas más especies que ver, ¿no? Empiezan a haber trepadoras también que son utilizadas como tropicales, porque tienen un fruto que se puede comer, por ejemplo la masfadiana, decía, hay por ahí distintas opciones que bueno, podemos ir completando en distintos programas para que la gente no se sienta agobiada. Después, de fondo hemos traído especies más comunes, por ejemplo el aguacate, la gente lo conoce, ¿vale? Como una especie que es una especie de tropical bastante usada en nuestra zona, y eso sí requiere de polinizador, es decir, por lo tanto hay que poner especies macho y hembra en una plantación, ¿vale?
cosa que no ocurre en el caso que nos ha ocupado ahora, con estos tres, ¿no? Seguiremos hablando en próximos programas sobre estos árboles frutales tropicales, pero me gustaría hacer un pequeño así repaso corriendo a las plagas que pueden afectar a estos árboles Interesante, sí, y sobre porque- todo a una persona que se lleve alguno de estos árboles tropicales, con que tiene que tener más cuidado, porque o qué le podemos ver que de pronto... El cuidado es similar al de una especie frutal normal, puede ser manzano, pera, etcétera, etcétera. Es decir, le afecta a la mosca de la fruta bastante si no estamos pendientes de ello, por lo tanto habrá que tener cuidado con ella. La ceratitis capitata le afecta a la misma par que cualquier frutal nuestro, ¿no? Hay problemas con ácaros si no estamos pendientes también, por lo cual los acaricidas tendremos también que tenerlos en cuenta. Y después, en menos medida, dependiendo ya de cómo llevemos el suelo, puede haber problemas con gusanos de suelo, ¿no? Entonces esto es más o menos similar al cuadro de tratamientos que podamos tener ante un cítrico o un frutal nuestro, ¿no? Por otra parte, las enfermedades, pues evidentemente si adoptamos medidas como las que hemos citado en el apartado de suelo, tendremos menos, pero bueno, siempre puede haber botrytis a nivel de inflorescencia o antrasnosis, que son esas manchas que se traducen en la hoja, y para lo cual tendremos que usar pues fungicidas al respecto, ¿no? Entonces siempre nuestra recomendación antes de cultivar frutales, tener claro de que el frutal no es como una planta ornamental, en el sentido de que, bueno, puede estar hoy peor y mañana mejor. El frutal hay que llevar los tratamientos bastante rigurosos, porque si no, después no gozaremos de lo más atractivo que tiene la planta, evidentemente, que es poder comerte fruto de ella, ¿no? Por lo cual, tratamientos preventivos, a ser posible, terrenos bien fertilizados y, por supuesto, el riego que no se olvide, ¿no? Son especies tropicales y, como tal, necesitan humedad, pero no encharcamiento. Bueno, pues ahí estaban estos varios ejemplos de árboles frutales tropicales. Y me gustaría, José Ramón, ahora que vamos a comenzar el mes de noviembre, que prácticamente lo tenemos la vuelta a la esquina, recomiéndame una planta. El mes de Un noviembre. árbol. El mes de noviembre, bueno, por recomendarte podríamos hacer mucho, ¿no? Siempre interesa recomendar cosas que la gente pueda comprar aquí y adquirir aquí. Por ejemplo, una planta que sí que me gusta porque es fácil de cultivar, quizás algún día podamos dar notas de algo desquejado, es muy fácil de enraizar, es el incienso. El incienso es una planta que se hace... Hoy. Sí, es muy bonita. Madre mía. Huele muy bien. Sí, si le pasas la mano. Por lo tanto, en producción lo puede hacer cualquiera que tenga sitio para poder llevar a efecto esta práctica. El esquejado se da muy bien con esta planta. Y bueno, el incienso después tiene el atractivo de la hoja blanca y verde, que son nuestros colores por otra parte, ¿no? Entonces tiene ese atractivo. El Plextranthus madagascariensis en este caso, pues ya sabéis el origen que tiene, africano, y es una planta colgante. Se puede utilizar en el exterior bajo una semisombra, bajo la copa de cualquier árbol, y puede ser una especie interesante que la gente use, ¿no? Sé que se vende bastante también, por lo tanto la gente sí la conoce, pero como es hermana de la planta del dinero, pues porque no sea todo planta Pues del dinero, fíjate, busquemos un poquito de y aroma además también. huele bien. Exactamente. O sea que, bueno, pues ahí está esa recomendación. Por cierto, que ya mismo iremos a hacer una visita a esos pascueros maravillosos que estáis cuidando ahí con Estamos ya muchísimas mismo en vuestras Navidad. naves. Bueno, nosotros llevamos en Navidad ya desde agosto, pero Que lleva un trabajo es cierto que empiezan de muchos a... meses, ¿no? Sí, es un cultivo muy delicado de llevar, porque en él influyen pues todos los factores que se puedan imaginar, es decir, desde el nivel de suelo, a nivel climático, el tanto por ciento de insolación, es decir, todo influye. Y bueno, hay que llevarlo un poco de la mano día a día con sus tratamientos y sus cosas, pero bueno, intentamos de que la gente pues después pueda gozar de cosas hechas en el municipio, que por eso es el esfuerzo del ayuntamiento en este tipo de programas, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Y que mejor que la gente pues pueda gozar de cosas hechas por y para ellos, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes, todavía queda, así queda un que nos poquito. quedan todavía muchos programas para dedicarnos a ellos. Que ha sido un placer, Pues igualmente, como siempre, que nos vemos la semana que viene. continuaremos la semana que viene con nuestros tropicales, que la gente empiece A conocerlos. Muy bien, muchas gracias. Ustedes,